Es decir, ¿quién desencadena? So ist es nicht ganz, sondern no es exactamente. Cada enfermedad empieza con un conflicto, con un shock de un conflicto biológico, en tanto que conflicto biológico. Ocurre tanto en los seres humanos como en los animales. Y después de ese shock del conflicto biológico, el DHS, un síndrome que he denominado siguiendo el nombre de mi hijo, este shock, después del DHS, pasamos a la fase activa. En el caso del cáncer, en una parte de los tipos de cáncer nos encontramos con el crecimiento del cáncer, y en otro tipo de carcinomas nos encontramos con que aparecen agujeros en el tejido, en el hueso, por ejemplo, en los ganglios linfáticos. Y esta es la fase activa, en la cual el paciente está estresado, tiene las manos frías, está pensando constantemente en su conflicto, y en el momento en el cual soluciona el conflicto se inicia la fase caliente, a saber, la fase de curación del conflicto, de solución del conflicto. El paciente está cansado, tiene hambre, tiene fiebre, por las noches no se puede dormir hasta el alba, duerme mucho durante el día, tiene mucho sueño. Al principio no podíamos valorar bien esas fases, considerábamos que eran enfermedades. En el caso del cáncer y en el caso de todas las enfermedades es igual, es lo mismo. La nueva medicina no se aplica únicamente al cáncer, se aplica a todas las enfermedades. Todas las enfermedades que existen en la medicina funcionan siguiendo estas leyes. Yo me refería a que si nosotros, sea por el motivo que sea, desencadenamos el problema, somos también capaces de desencadenar la curación. A eso me refería, que el potencial está en cada uno de nosotros. No nos viene de fuera la enfermedad, es algo que generamos y que curamos al mismo tiempo nosotros. Es decir, que usted lo que ha dado a los enfermos quizá son las pautas, primero para identificar, como nos decía Ana Pena, y posteriormente para actuar. No que nos venga la medicina milagrosa, sino que nosotros seamos los activos en el proceso, ¿no? Ya. Me gustaría aprovechar para decirles cuál es la quinta ley. Cualquier enfermedad en realidad es un programa especial biológico razonable de la naturaleza. Tenemos este concepto del Antiguo Testamento de que la enfermedad es un castigo de la naturaleza, es algo que destruye al hombre, y eso no podemos seguir manteniéndolo así. En la biología no hay nada bueno o malo. En todo caso lo utilizamos mal o bien, ¿no? Sí, pero cuando el paciente se da cuenta de que la enfermedad en realidad es una reacción buena de su organismo ante un conflicto en el cual no ha logrado ser positivo, no ha logrado solucionarlo, en tal caso está muy tranquilo, no siente pánico y se da cuenta, bien, aquí he metido la pata y ahora la madre naturaleza me brinda la oportunidad. Y nosotros antes pensábamos que eso era una enfermedad que teníamos que combatir, y ahora sabemos que no tenemos que combatir esa enfermedad es algo bueno, es algo razonable. Y ese programa especial se desencadena por el DHS. Nosotros siempre hemos pensado que la naturaleza no funcionaba bien. Pensábamos que estaban creciendo las células sin razón alguna, y eso no es el caso en el cáncer. Y os voy a dar un ejemplo, si me lo permiten. Una madre en la selva negra ve como su hijo de 3 años se cae de un árbol, y como en la selva amazónica las mujeres dan la lactancia a sus hijos hasta que vuelven a nacer el hijo siguiente, esa madre está dando de mamar a su hijo de 3 años. Entonces el niño se cae del árbol, la mujer recibe
un shock, un conflicto biológico, un conflicto madre e hijo, no cualquier conflicto, un conflicto específico, con un contenido específico, un conflicto de preocupación madre-hija, el niño está sin conocimiento y la madre quiere que el niño sane rápidamente. Este conflicto biológico, este shock, desencadena en el cerebro en una zona muy precisa, si es diestra, si da palmas así en lugar de así, en la parte derecha del cerebro nos encontramos con un foco de Hammer y en la mama izquierda empiezan a crecer sus ganglios. Y no son células malas, son algo bueno, porque la madre ahora le puede dar más leche al niño con esa mama izquierda, le puede dar de mamar mejor y el niño va a sanar lo antes posible. Al ver esto la madre no lo concibe como algo malo, pero evidentemente nosotros no entendemos esas relaciones biológicas. Si una mujer, por ejemplo, sufre un conflicto relacionado con su hijo y empieza a crecer una de sus mamas, entonces quiere ir rápidamente al médico para que la opere. Nosotros lo que ocurre es que aquí no hemos entendido la naturaleza y ahora por primera vez empezamos a entender cuál es el proceso y que realmente eso no es nada maligno. El paciente de la nueva medicina no tiene pánico, entiende perfectamente, al igual que el médico, lo que le ocurre, puede leer los libros porque están escritos para que todo el mundo los entienda y el paciente poco a poco va entendiendo, así fue, si esto no es nada malo, si no hay ninguna metástasis que empieza a ir de una parte a otra de mi cuerpo, ¿no? El paciente ha sufrido, ha padecido esa metástasis porque el diagnóstico lo que ha hecho ha sido provocarle más shocks. Todavía le han dicho tienes cáncer, ¿qué hago, doctor? ¿Qué puedo hacer? Estoy enfermo. Entonces recibe otro shock nuevo y de repente todo el mundo empieza a decirle tienes que hacer testamento, tienes que hacer esto, aquello y lo otro, le dan quimioterapia, le radian, entonces se encuentra muy mal, está muy enfermo, va recibiendo nuevos shocks, nuevos cánceres. Y nosotros pensamos que esto tenía un proceso imparable y no es cierto. Los animales prácticamente nunca sufren una metástasis porque gracias a Dios no escuchan nuestros diagnósticos tan tontos. Y para los pacientes la gran tranquilidad es entender lo que les ocurre. En la nueva medicina no hay ni una sola hipótesis. En la nueva medicina hay 5 leyes biológicas. Cada persona, cada médico, pero también cada paciente es capaz de entender y aplicar esas 5 leyes en cada caso. Por primera vez, la medicina es una ciencia natural que sigue esas leyes naturales. Un médico de Austria pudo, sin hallar una única excepción, seguir esas 5 leyes en 250 casos en sus pacientes. Lo ha documentado. El documento lo pueden ustedes leer si lo desean. No es solamente un médico, como el doctor Hammer decía muy modestamente, son muchos los médicos, pocos todavía, pero muchos los que lo aplican, ese tratamiento, esa nueva medicina, en su trato con los pacientes. Hay algunos de ellos en el plató y nos gustará presentárselos y supongo que el doctor Hammer estará encantado de que sus seguidores estén también hoy dando su testimonio profesional. De todas maneras, antes de irnos hacia el otro lado del plató, me gustaría que conocieran a Gisela Ompeix. Buenos días, bienvenida. Ella ha sido una de las primeras pacientes del doctor Hammer y bueno, ellos lo cuentan muy sencillo, el doctor lo encuentra clarísimo y muy lógico. Yo no sé si a usted le pasó un poco por el proceso de nuestra compañera periodista, de tener que cambiar de sistema de atención o de forma de atención